Capítulo 16. Noches de insomnio. Nunca pensé que vería el día, dijo una voz cuidadosa y femenina detrás de él. Era distinto, incluso entre la conversación amorfa que los rodeaba. Los otros miembros de Luisengamot entraron en la enorme cámara cilíndrica, sin que ninguno de ellos se fijara en el maravilloso techo de cristal que daba al atrio de arriba. Las nubes y la falsa luz del sol colgaban debajo del cristal, un efecto que hizo que Sirius sintiera nostalgia por Hogwarts. Se esforzó mucho en parecer lo más aburrido posible cuando se giró en su incómoda silla de acusado para encontrar a su prima de pie detrás de él, con los brazos cruzados y una leve y peligrosa sonrisa curvando sus labios rojos. «Te acabas de perder la parte en la que estaba dando sobornos, Narcisa», dijo él, encontrándose con su mirada altiva con su sonrisa más exasperante, aunque sospechaba que el efecto se veía disminuido por sus rasgos demasiado demacrados. Otra cosa más que Azkaban había puesto sus sucios dedos que solía pertenecerle. Su sonrisa persistió y dejó caer las manos enguantadas a su lado. «No soy mi difunto esposo, Sirius», dijo. «Por su bien, espero que el nuevo juicio sea rápido. Da la impresión de que su vagancia le consumirá antes de que empecemos». «Podría», estuvo de acuerdo, mirando a su alrededor a la masa de pomposos tontos que componían el Luisengamot. Con la excepción de Augusta Longbottom, que se veía tan severa que Sirius se preguntó si de alguna manera había escuchado su silencioso insulto. «No son exactamente los más animados de los grupos», dijo, volviéndose hacia su prima. «Tengo que decir, sin embargo, que no lamento tanto lo de Lucius». Su sonrisa finalmente se desvaneció, y lo miró fijamente, dolida. «Sé que no era un hombre amable, pero una vez fue el amor de mi vida y fue el padre de mi hijo. Estoy seguro de que estás feliz de que se haya ido, pero no hay necesidad de frotar mi pérdida más profundamente. Traté de hacer un golpe amistoso, y esto es lo que me das a cambio». «Solíamos divertirnos intercambiando púas». «Eso fue antes, bueno, ya sabes». «Él te cambió, sí. Él ya no está aquí, ¿verdad?». Ella gruñó. Se alisó la parte delantera de su túnica negra oficial y respiró hondo. «No creo que tengas nada de qué preocuparte, Sirius. Si se necesita mi voto, lo usaré, pero preferiría quedarme en el favor de las personas que Lucius usó nuestro dinero para comprar. No eran baratos y no me gustaría desperdiciar ese recurso». Él la vio irse, devolviéndole torpemente su rápido asentimiento de despedida. Tomó asiento junto a un hombre rechoncho y calvo, que inmediatamente comenzó a hablarle. No tuvo muchas oportunidades de preguntarse sobre las motivaciones de su primo mientras una mano gentil descansaba sobre su hombro. «Lamento que haya tardado tanto», dijo Dumbledore, «y lamento aún más no poder oficiar. Desafortunadamente, no soy lo suficientemente imparcial y, por lo tanto, está relegado a las hábiles manos de nuestro ministro». «Realmente podría patearlo antes de que esto termine», dijo Sirius con un gemido. Miró a su derecha, donde Pettigrew estaba acurrucado, temblando bajo la sala del prisionero. Un dementor flotaba dentro de la sala secundaria más pequeña, su capucha sombreada se cernía sobre su presa. Ocasionalmente, una mano esquelética gris salía de los pliegues de la túnica andrajosa, solo para retirarla cuando la poderosa pared mágica se encendió, separándolos a los dos. «Bueno, el viejo colagusano podría entregar el fantasma primero, así que supongo que está bien para mí», dijo Sirius con una leve risa. «Bastante», dijo Dumbledore. «Afortunadamente, parece que tu espera ha llegado a su fin. Aquí viene el ministro Fudge ahora». El ministro atravesó las grandes puertas dobles, con una sonrisa no del todo falsa en su cara redonda. Verlo casi hizo que Sirius lo mirara 2 veces. «Dumbledore», dijo el hombre a modo de saludo, asintiendo. «Señor Negro». «Ministro», dijo Sirius, haciéndose eco del saludo de Dumbledore. «No esperaba que estuvieras tan animado». «Sí, bueno, tuve unas vacaciones bastante agradables y me ayudaron a aclarar mi cabeza». Fudge se concentró en Sirius, su sonrisa se desvaneció. «Suponiendo que este nuevo juicio salga como esperas, espero que entiendas que solo estaba haciendo lo que hubiera hecho por cualquier prisionero fugado. Dudo que te quejes si yo hubiera hecho lo mismo si hubiera sido Bellatrix quien huyó de Azkaban. Una audiencia adecuada podría haber sido agradable. Reabrir un caso requiere evidencia», dijo Fudge, mirando hacia donde Pettigrew gemía en el piso de piedra.
Las runas en un gran círculo a su alrededor destellaron en el suelo cuando un movimiento de su pie activó la protección. Fudge se burló. Criaturas repugnantes, esas. Incluso protegidos así, todavía me dan escalofríos. Solo puedo imaginar. Ah, sí. Mis disculpas. Parece como si todos estuvieran aquí, dijo Fudge escaneando la habitación. Entonces, no perdamos más tiempo. De hecho, la mayoría de los asientos que contenían el Wisengamot estaban ocupados, al igual que la pequeña sección de espectadores a la izquierda de Sirius, frente a Pettigrew. Vio a Harry sentado junto a Sebastián de la Cour. El hombre había sido de increíble ayuda para que el nuevo juicio frente al Wisengamot se presentara mucho más rápido de lo normal. Cuanto menos presionaba la IGU en asuntos internos, más feliz estaba el órgano de gobierno. Aunque eficaz, la Confederación podría ser un poco autoritaria y llena de políticas y trámites burocráticos. No era una situación ideal cuando la libertad gubernamental significaba frecuentes cambios de política para el mejoramiento de los titulares de los escaños. Sirius saludó a Harry, ganándose una rápida sonrisa y saludando de regreso a su ahijado. Una vieja chispa cobró vida dentro de él. Después de esto, después de todo este tiempo, finalmente podría cumplir su promesa a James y Lily. No sabía mucho de Petunia o del bulto que le habían encomendado, pero sospechaba que Harry estaría mucho mejor con él. Probablemente. Eventualmente. El golpe del mazo del ministro aplastó sus dudas junto con la conversación en la cámara de eco. Dumbledore se excusó y tomó asiento junto a Harry. Por la presente llamó al orden el nuevo juicio de Sirius Black. XXX Fleur paseaba frente a la chimenea, negándose obstinadamente a tirar de su cabello. Le había tomado mucho tiempo pasar la cinta por la trenza, pero si el supuesto caso de abrir y cerrar tomaba más tiempo, podría tirar de su cabello con frustración. El pensamiento la hizo perder un paso, algo muy dentro de ella repugnante ante el pensamiento. Bien. Quema algo entonces. Hacer un agujero en la madera no hará que lleguen más rápido, dijo su madre sobre su libro, pasando una página ociosamente. Bien. Como si su pie no estuviera rebotando en el aire 100 veces por minuto y sin importar que fuera la primera página que había pasado en 10 minutos. Podría, se quejó, ignorando la mirada mordaz que su madre le lanzó. Podrías ir a ayudar a Gabrielle con su trabajo escolar como prometiste que harías. Ella está allá arriba leyendo un libro y lo sabes, dijo. De hecho, había tratado de ayudar a su hermana más temprano ese día en un intento de aliviar algo de su tensión ansiosa. Ella había sido rechazada con un lo tengo. Gabrielle tenía 13 años, después de todo. Supuso que probablemente también había sido un poco mocosa a esa edad. La chimenea brilló en verde y vomitó a Harry y su padre, quienes tenían una expresión atronadora. Otra prueba falsa, dijo, agitando una mano detrás de él en dirección a la chimenea. Justicia para un hombre, luego silenciaron a otro. Hicieron besar a Pettigrew. Su madre chasqueó la lengua y se levantó de la silla para colocar una mano tranquilizadora sobre el hombro de su esposo. ¿Eso es malo?, preguntó Fleur, mirando a Harry por una respuesta. Dijiste que él era la razón por la que tus padres, él tenía información vital sobre el regreso de Voldemort en la que confiábamos para el caso de Dumbledore, explicó su padre. Estaré uniendo las pruebas necesarias para que el ministerio declare la guerra, incluida la IGU si es necesario. Eso es parte de por qué he estado tan ocupado últimamente. Sin embargo, dejaron libre a Sirius, agregó Harry, su voz apagada y su sentido extrañamente melancólico. Eso es bueno, sin embargo, ¿no es así? Él asintió, encogiéndose de hombros. Será mejor que empiece con la cena, dijo su madre, enganchando su brazo alrededor del codo de Sebastián. Dejemos que estos dos hablen. Vamos, te serviré un poco de ese espantoso whisky que tanto te gusta. Fleur llevó a Harry a una de las ventanas que daban a los terrenos. La luz menguante proyectaba largas sombras sobre los árboles del oeste, llegando casi hasta la casa. Miró hacia donde habían estado parados sus padres, luego volvió a mirar a Harry mientras se dejaba caer en la silla frente a ella. No te sientes tan emocionado como podría haber esperado. Ella reprimió la ligera emoción que surgió dentro de ella al hablar tan libremente de sus habilidades. Su emoción no era en lo que necesitaba concentrarse. Me alegro de que esté libre, dijo, con una media sonrisa que no lograba afianzarse.
Dijeron que tiene que pasar por algunos tratamientos y pasos antes de que pueda retomar su puesto como jefe de casa. Aparentemente, eso significa que aún no puede tomar la custodia. ¿Qué significa eso para ti? Él se encogió de hombros con una expresión que le desgarró el corazón de una manera que se estaba volviendo demasiado familiar últimamente. Había malinterpretado cuán profundos estaban enterrados los problemas de Harry y cada día estaba más y más decidida a sacarlos de raíz. Estoy segura de que puedes quedarte aquí de nuevo el próximo año, si es necesario, dijo. No quiero, ella lo interrumpió con una mano en su rodilla, que rápidamente retiró cuando vio que sus ojos se agrandaban. Si estabas a punto de decir que no quieres ser una carga, no deseo escucharlo. Ella sonrió para suavizar su reprimenda. Estoy seguro de que mamá y papá no estarían igualmente impresionados. No dijo nada por un momento. En cambio, la estudió con esos inescrutables ojos verdes brillantes suyos. Afortunadamente para ella, ya no tenía que preguntarse cómo se sentía detrás de su fachada impasible. El alivio pintó su sentido de él, sofocando la vibración nerviosa que había brotado de él en oleadas. Él asintió y se relajó, recostándose contra su silla y mirando por la ventana. El sol se hundió en el horizonte, colinas distantes cortando una línea sinuosa a través de la luz. Un cómodo silencio cayó entre ellos, desvaneciéndose con los últimos rayos de la tarde. Fue extraño, dijo después de un tiempo. No voy a salir hoy. No era lo mismo sin ti. Antes de su intento de ayudar a Gabrielle, había ido al único lugar que siempre había servido para asentarse en el pasado. Era el lugar al que había ido para lidiar con su miedo después de la primera vez que su madre le dijo que era Bella, y donde había sucumbido a su primera transformación. Había hecho poco para reprimir la creciente ansiedad que sentía por Harry. Trató de no pensar en cómo manejaría su audiencia de custodia. No queda mucho tiempo, dijo, tan bajo que ella no estaba segura de si estaba destinada a escuchar. Volvió esa impenetrable mirada suya hacia ella, con los sentidos confusos. Regresaré a la escuela pronto. A un año menos, interesante, espero, dijo. No estaba segura de si fue el encogimiento de hombros poco entusiasta o la sonrisa irónica lo que le dijo que él esperaba lo peor. Su madre apareció en la puerta de la sala de estar, medio delantal atado a la cintura. Como era su costumbre, varios utensilios sucios sobresalían de los dos grandes bolsillos cosidos en el frente. La cena está lista, ustedes dos, dijo, con una extraña nota de resignación en su voz. Hice todo lo posible para producir un pastel de arándanos pasable para después, pero es posible que el pastel se me haya escapado. Supongo que lo veremos una vez que termine de hornearse. Fleur sintió una oleada de interés por parte de Harry, un sentimiento de concentración. Se levantó de su silla e hizo ademán de seguir a su madre al comedor. Me tomó mucho tiempo descubrir la base de la tarta, señora Delacour, dijo. Es un poco complicado. Podría ayudarte si quieres. Eres un invitado, Harry, dijo, una frase que Fleur había escuchado al menos una docena de veces durante su corta estadía. Pero, probablemente me beneficiaría de algunos consejos. ¿Quieres ayudarme con un pastel de moras mañana? Estalló en una verdadera cacofonía de sentido, pura emoción zumbando por encima del resto. Seguramente su madre sintió algo de esto. ¿Cómo podría no hacerlo? ¿Fleur? Preguntó su madre, dándose la vuelta frente al pequeño comedor. Ella se sobresaltó, de repente consciente de que había dejado de caminar. Una inhalación repentina le dijo que ella también había dejado de respirar. Lo siento, mamá, dijo, ofreciéndoles una rápida sonrisa. Estaba perdido en mis pensamientos. Comamos, tengo mucha hambre. Su padre y Gabrielle ya estaban sentados, a esta última le faltaba algo de su excitable energía habitual. Fleur hizo una nota mental para hablar con su hermana. La recuperación de Harry era importante, pero Gabrielle no podía quedarse en el camino por eso. No ahora de todos los tiempos. La conversación durante la cena fue ligera y sin sentido. Los temas evitados llenaron la habitación, cortando cada pensamiento en un momento incómodo demasiado pronto. Miró a Harry, que estaba comiendo mecánicamente, su mirada enfocada en algún lugar invisible en la mesa justo encima de su plato. Cuando terminaron y los platos vacíos flotaban en la cocina, Fleur se levantó, con la esperanza de hablar un poco más con Harry sobre el juicio de su padrino.
Sabía que hablar lo ayudaba, solo tenía que ser amable. Harry, dijo su padre, levantándose también. ¿Te importaría unirte a mí en mi oficina? Hay algunos asuntos que desafortunadamente no pueden esperar hasta más tarde. La ansiedad zumbaba en los sentidos de Harry, y le lanzó una mirada nerviosa antes de volver a mirar a su padre. Por supuesto, señor. Harry entró en la opulenta habitación con los ojos muy abiertos, cerrando la puerta detrás de él como se le indicó. Estanterías de madera oscura adornadas se alineaban en las paredes, cada una llena de volumen tras volumen de varios libros que se intercalaban con una placa ocasional o un pequeño premio que descansaba en el estante como un sujetalibros. Tomó la silla ofrecida frente al escritorio del señor Delacour, mientras el hombre mayor descansaba contra el borde, cruzando los tobillos. Lo sé, dijo el señor Delacour con una mueca, mirando alrededor de la habitación. No he leído una décima parte de ellos. Existe una necesidad compulsiva de llenar una estantería vacía, incluso si los libros nunca se volverán a tocar. Harry solo asintió, moviendo su mirada para mirar al hombre mayor. Te traje aquí para hacerte saber que tenemos la fecha de tu audiencia. Veo, nuestras piezas serán atendidas de antemano. Iremos al ministerio esa mañana y prepararemos todo antes de que comience la audiencia. Te proporcionaré los recuerdos que me has permitido usar y tendrás que hacer una declaración. ¿Una declaración, señor? Vio que la boca del anciano se dibujaba en una línea rápida antes de relajarse y sintió que se le aceleraba el pulso. Señor Delacour, quiero decir. Es con lo que te sientas más cómodo. Sé que no hemos tenido muchas oportunidades de pasar tiempo juntos debido a que básicamente vivo en el ministerio en estos días. Puedes llamarme como quieras. Entiendo, señor Delacour. Excelente. En cuanto a su pregunta, deberá explicar con sus propias palabras por qué necesitamos sacarlo permanentemente de su hogar. Puede ser tan vago o tan detallado como desee, en su mayoría sirve como su declaración diciendo que prefiere que lo retiren de su custodia. Rebuscó detrás de él en el escritorio y sacó un trozo de papel blanco con los bordes ennegrecidos. Con su permiso, también me gustaría mostrarles su carta. Harry asintió, mirando el papel. ¿Por qué está quemado, señor Delacour? Su pregunta le valió una sonrisa a cambio. Tendrás que preguntarle a Fleur. El señor Delacour dejó la carta y se puso serio, con el ceño fruncido sobre sus intensos ojos marrones. Quiero que sepas con anticipación. Sus parientes estarán en el ministerio ese día. Han sido convocados como si fueran a un tribunal mugle y serán arrestados si no se presentan. Si nuestros tribunales encuentran suficiente evidencia a su favor, serán debidamente juzgados dentro de su propio sistema judicial con un enlace del ministerio presente para registrar el resultado para nuestros registros. Su explicación se desvaneció hasta convertirse en un zumbido en los oídos de Harry, las palabras perdieron su significado. Pensó que nunca tendría que volver a verlos. Finalmente, realmente lo había creído. ¿Ahora iban a ser obligados a ingresar al Ministerio de Magia por su culpa? Nunca escucharía el final de eso. Ni siquiera iniciarían la audiencia por lo mucho que su tío, Harry. La voz del señor Delacour se abrió camino en sus pensamientos desbocados, arrastrándolo de regreso a la oficina. Lo siento, señor, dijo rápidamente. Está bien. No necesitas disculparte. Estaba a punto de decir que no tienes que estar presente en la audiencia si no quieres estarlo. Puedes esperar afuera. También es una audiencia cerrada, por lo que se permitirá el acceso a muy pocas personas, lo que significa que podrá controlar su privacidad hasta cierto punto. Sin embargo, puede otorgar acceso a las personas, si lo desea. Estoy seguro de que Sirius vendría si se lo pidieran. A Polline también, si quieres. Harry meditó por un momento, forzando sus pensamientos a través del lodo mental que los Dursley siempre creaban en él. Espero que Sirius necesite saber por qué necesito un lugar para quedarme. Entonces me pondré en contacto con él. Si piensas en alguien más, házmelo saber. Todavía tenemos algunos días para prepararnos. Gracias, señor Delacour. Por supuesto, Harry. En cualquier momento. Se levantó y salió de la oficina, caminando por el corto pasillo hacia el vestíbulo de entrada y las escaleras. Cuando dobló la esquina, Fleur salió corriendo de la sala de estar. ¿Malas noticias?
Preguntó ella, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado mientras los preocupados ojos azules escaneaban su rostro. No precisamente. Mi audiencia es en unos días, dijo, mirándola. ¿Por qué la carta que te envié estaba quemada por los lados? Su creciente furia ante la mención de los Dursley se desvaneció cuando un brillante rubor se deslizó por su rostro y cuello. Estaba bastante molesta, dijo remilgadamente, aunque el rubor se oscureció aún más mientras hablaba. Los Bella más jóvenes tienen problemas para controlar su llama interna y sus formas aviares cuando están enojados. Él la miró fijamente, la sorpresa abría sus ojos como platos. ¿Estabas tan molesto por mi carta? Su sonrojo retrocedió y lo miró fijamente, perpleja. Claro que yo estaba. Apolline salió de la sala de estar, un destello verde detrás de ella anunciaba algún tipo de actividad flu. Fleur, si no te importa, ¿podrías echarme una mano en mi habitación? Necesito otro par de ojos y tú eres mucho más crítico que tu padre. Se volvió hacia Harry y sonrió a modo de disculpa. Lo siento, pero solo las chicas. No debería llevar mucho tiempo. Miró por encima del hombro a la sala de estar. Gabrielle está ahí holgazaneando. Si sabes jugar al ajedrez o algo por el estilo, estoy seguro de que apreciará la compañía. Harry asintió, siguiendo el no tan sutil empujón lejos de la dichosa soledad. Bueno, tal vez duraría algunos movimientos más contra Gabrielle que con Ron. Mientras ella no lo atrapara con ese maldito jaque mate en 2 movimientos, estaría feliz. ¿XXX qué es? Preguntó Fleur, cerrando la puerta de la habitación de sus padres detrás de ella. La puerta del armario estaba abierta de par en par y unos cuantos vestidos largos algo elegantes estaban esparcidos sobre la cama. Lamentablemente, recibí la noticia a través de una llamada flu de que la reunión semestral de la Fundación del Embajador se llevará a cabo mañana por la tarde. Necesito tu ayuda para elegir qué ponerme. Sabes que soy terriblemente indeciso. Fleur detuvo su lento caminar hasta el borde de la cama de sus padres y miró boquiabierta a su madre. El aumento punzante de la ira en su pecho le dio ganas de gritar, pero se obligó a enfriarse. Pero le prometiste a Harry que los dos hornearían pasteles juntos mañana. Todavía hornearé con él, dijo su madre, mirando por encima del hombro desde donde hurgaba en algunas perchas en el armario. No es fácil salir de estas obligaciones y el trabajo que hace la fundación es importante. Tú lo sabes. El pastel estará igual de bueno al día siguiente. Pero significa mucho para él, presionó ella, estremeciéndose internamente ante el casi gemido en su voz. ¿No hay algo que puedas hacer? Tengo responsabilidades con la fundación, sin importar cuán aburridos sean los eventos. Harry es maduro, especialmente para su edad. Él entenderá. Fleur ignoró la púa obvia y se clavó en sus talones. No entiendes. Su madre tiró de un vestido plateado de una percha y se giró para mirarla. No. Supongo que no. Parecía interesado, pero no al nivel que estás insinuando. ¿Por qué te causa tanta angustia? Fleur se dio cuenta de que no estaba reprimiendo el calor de su voz, pero algo en la forma en que su madre hablaba siempre la hacía querer dejarlo salir. ¿No sentiste lo emocionado que se puso? Dudo que haya estado tan emocionado por algo desde que lo conocí, dijo entre dientes, dejando que la ira tiñera su voz. Siente que emocionada, repitió su madre, la dureza alrededor de sus ojos desapareciendo en un instante. Fleur. Merde. Flor. Lo siento, dijo ella sin pedir disculpas como pudo. Por favor, no le hagas saber que dije algo. No creo que le importe que lo sepas, pero debería haberle preguntado primero. ¿Pero cómo? ¿Cuándo cambió? ¿No volvió a desaparecer? Preguntó su madre, el vestido plateado apilado en el suelo, olvidado. Eso no importa. Lo que importa es él. Dijiste que tenemos que centrarnos en él para asegurarnos de que sabe que está a salvo y que lo quieren aquí. Necesita ser la prioridad de alguien. Suena como si fuera tuyo, respondió su madre, aunque su voz era mucho más tranquila y controlada que antes. Él es mi amigo, dijo, frunciendo el ceño ante el cambio repentino. Es alguien que me importa y necesita mi ayuda. Puedo hacer tan poco por él normalmente, así que cuando puedo hacer algo, entiendo, cariño, dijo su madre, dejándose caer al borde de la cama y palmeando el lugar a su lado. Pero no descartes lo que ya has hecho. ¿Crees que se habría acercado a cualquiera? Ella vaciló y finalmente negó con la cabeza.
No, no lo hago. Una parte de ella todavía estaba maravillada por eso. Hacía un año que había regresado de la Copa del Mundo a una depresión más inducida por la soledad. Ahora ella tenía un amigo. Uno que parecía aceptar todo sobre ella. Su encanto, herencia y su otra forma monstruosa. ¿Y por qué crees que es eso? Quería gemir ante la pregunta principal, pero reprimió el impulso. Su madre estaba siendo civilizada. Ella también podría serlo. Nuestras situaciones están lejos de ser las mismas, dijo, considerando mientras hablaba, pero él entiende nuestra lucha, hasta cierto punto. Creo que eso ha ayudado. Creo que tienes razón. Su madre le puso una mano en el hombro. Estoy inexplicablemente feliz de que hayas conocido a alguien que no solo te comprende, sino que también puede ser el mismo a tu alrededor. Desearía con todo mi corazón que fuera en mejores circunstancias, pero me alegro de que se hayan encontrado. Yo también. Su presencia en su vida había estado rodeada de eventos traumáticos, pero aún así se las había arreglado para traer una luz junto con él en su simple paciencia y comprensión. Era lo mínimo que podía hacer para devolverle el favor. Su madre chasqueó la lengua y luego asintió. Tienes razón, sin embargo. Me pondré en contacto con el planificador de eventos. Sobrevivirán sin mí. Gracias, Maman, dijo Fleur, levantándose. Por favor, Fleur, dijo su madre, su tono envió un incómodo escalofrío por la columna de Fleur. Sentarse. ¿Qué es? Preguntó ella, haciéndolo solicitado. Me preocupa. En lugar de su habitual discurso directo y abrasivo, su madre estaba cuidando lo que decía. Su estómago dio un vuelco nervioso en respuesta. ¿En qué manera? Me preocupa que estés demasiado interesado en Harry, dijo, con la boca dibujada en una fina línea. Fleur se puso rígida. Acabas de decirme que estabas feliz de que nos conociéramos. ¿Ahora te preocupa que esté demasiado involucrado? ¿Y eso qué significa? Estoy feliz, pero recuerdo lo importante que puede ser ese primer amigo después de llegar a tu poder. ¿Sigues diciendo eso? Interrumpió, el veneno que había estado luchando para mantener a raya se liberó. Pero de alguna manera dudo que te hayas encontrado en una situación como esta. Fleur, solo escucha, y por favor deja de discutir. Espetó su madre, el leve tirón en su voz suprimió la discusión que ya estaba surgiendo en la garganta de Fleur. Recuerdo lo importante que puede ser ese primer amigo porque me casé con el mío. Fleur abrió la boca para responder, pero se cerró por sí sola cuando su madre levantó una mano. No pasa un día sin que agradezca a la magia que nos unió. Tengo la suerte de que es un excelente compañero y un padre maravilloso para vosotras, chicas. No estaba tan cegado por mi emoción como para haber pasado por alto la crueldad o la negligencia, pero habría ignorado cosas que me habrían demostrado que éramos incompatibles en otros aspectos. ¿Por qué me estás diciendo esto? Preguntó Fleur, encontrándose inexplicablemente nerviosa con el giro que había tomado su conversación. Harry y yo, no es nada como tú y papá. Es mi amigo y me necesita. Su madre suspiró y se movió en la cama para enfrentar completamente a Fleur. He hecho un lío de esta conversación y me disculpo. En pocas palabras, te he visto perder el control de tus poderes al menos 2 veces este verano y ambas veces preocupaban a Harry. Estoy feliz de que ustedes dos se hayan conocido y estoy increíblemente orgullosa de ustedes por hacer lo que era necesario para garantizar su seguridad. Ella le sonrió, y Fleur pudo sentir la forma de reproche antes de que fuera pronunciada. Pero no dejes que un solo amigo te ciegue a todas las demás oportunidades. Sé que este es un caso especial, pero con suficiente determinación, lo superará. Llegará un momento en el que ya no podremos hacer nada por él. La mayoría de la gente tiene más de un amigo. Lo hace, y me preocupa que vuelvas a encontrarte solo si los dos se separan. Yo, entiendo, dijo Fleur, como sabía que se esperaba. Solo te pido que tengas en cuenta lo que te he dicho. No estoy tratando de desalentar su amistad de ninguna manera. Solo te pido que te gestiones a ti mismo y a tus expectativas de manera adecuada. Lo haré, mamá. Gracias. Ahora. Necesito limpiar por Flu los cimientos. Bajaré en breve. Fleur se excusó y dejó que su madre recogiera sola los vestidos caídos. Cerró la puerta del dormitorio detrás de ella con un suave clic, su mente ya había tomado una decisión. Al diablo con todo eso.
Algunas de las únicas veces que Harry le había ofrecido voluntariamente sus pensamientos y sentimientos habían sido para expresar su aprecio porque ella siempre creyera en él. No estaba dispuesta a retirar algo de sí misma por si acaso. Bajó las escaleras pisando fuerte, modulando sus pasos un poco mejor una vez que llegó al final. Entró en la sala de estar para encontrar a Harry y Gabrielle inmersos en un juego de ajedrez, aunque incluso con una mirada superficial pudo ver que él era el claro vencedor. Eres bastante bueno, dijo, acercando una silla a la mesa en la que jugaban. Gabrielle a menudo me supera cuando jugamos. A ella siempre le ha gustado el juego. Es uno de los favoritos de Ron, dijo Harry. Trató de ignorar el avivamiento de su ira ya latente ante la mención de su amigo de buen tiempo. Ahora Hermione y yo tratamos de durar tanto como podamos. Ya nunca podremos vencerlo. ¿Cómo está Hermione?, preguntó, en un intento desesperado por distraerse de su creciente furia. No estoy seguro, dijo, atrapando a la arena de Gabrielle en un tenedor. Probablemente estaría feliz si le escribieras. Parece del tipo que escribe cartas. Soy del tipo que escribe cartas, si recuerdas, bromeó, viendo a Gabrielle sacrificar su torre. También podrías escribirle a ella. Su mano se congeló sobre su caballo, y su sentido de diversión concentrada disminuyó ante el zumbido inaudible de un pensamiento ansioso. No puedo, dijo, empujando a su caballo hacia adelante. El hombre a caballo espoleó a la bestia de mármol hacia adelante, atravesó con una masa la parte superior de la cabeza del obispo y esparció pedazos de piedra por el talero. ¿Por qué no?, preguntó Gabrielle. Sus palabras todavía tenían un fuerte acento, pero había dado grandes pasos durante el tiempo que Harry se había quedado con ellos. Usar a Harry como tutor informal de inglés se había convertido en un pequeño punto de discordia entre las dos hermanas, pero a Fleur le resultaba difícil negar los resultados. Es un secreto, dijo Fleur, saltando cuando los ojos de Harry se abrieron con pánico. Había sido difícil mantener a Gabrielle en la oscuridad, pero Harry aún no había estado dispuesto a compartir con ella ni siquiera los hechos generales de por qué había venido a quedarse con ellos. En lugar de disgustarse, como esperaba, Gabrielle sonrió con picardía. ¿Tienes un engagement? El pánico de Harry se desvaneció y se volvió hacia Fleur para que lo tradujera. Coincidió con la sonrisa de su hermana. Un enamoramiento, dijo ella, su alegría se desvaneció cuando sintió que su sentido cambiaba de confusión a total conmoción. ¡No!, dijo, agitando las manos delante de sí mismo y dirigiendo una mirada más a Fleur antes de volverse hacia Gabrielle. No es así. Ella es una de mis amigas. Fleur vio la duda formándose en los ojos de su hermana y decidió rescatar a Harry antes de que las burlas fueran demasiado. Te creo, dijo ella. Gabrielle, deberías darte prisa y perder. Es tarde. Gabrielle hizo una mueca pero fue interrumpida por un gran bostezo. Tienes razón, dijo encogiéndose de hombros, luego obligó a Surrey a inclinarse ante Harry. Buen juego, dijo en inglés. Buenas noches. Bonne nuit. Harry lo intentó, ganándose una sonrisa y un asentimiento de Gabrielle. También le deseó buenas noches a Fleur y se dirigió a su habitación. Se está haciendo tarde, dijo una vez que ella se fue, recostándose y estirándose. ¿Te importa si hablamos un momento?, preguntó Fleur, moviéndose en su asiento. No había esperado que la simple petición la pusiera tan nerviosa. Habían calado tan hondo las palabras de su madre a pesar de su decisión de ignorar su consejo. No me importa, dijo simplemente, dejando caer los brazos a los lados. Hubo ruidos en el tablero de ajedrez cuando las piezas se volvieron a unir, ofreciéndole un momento para ordenar sus pensamientos. Directo y honesto. Eso era lo que le gustaba. Lo siento, dijo una vez que el último peón subió al cajón y lo cerró. Le dejé escapar a mi madre que ahora puedo sentirte. Tú y yo no hemos discutido a quién te sientes cómodo conociendo y, sin embargo, ya no pude mantenerlo en secreto. No habló durante un largo momento, su sentido afortunadamente contemplativo, en lugar de enojado. Se encontró mordiéndose el labio mientras esperaba. No creo que me importe si le dices a la gente que puedes sentirme, dijo, cada palabra deliberada y pensada. En realidad no es tan diferente de cómo puedes sentir a casi todos los demás. Mientras no le digas a la gente cada pequeña cosa que siento, está bien para mí. Dejó escapar una risa corta y sin alegría.
No es como si fuera a importar mucho de todos modos. Volveré a Hogwarts y no nos veremos mucho, ¿verdad? No hasta Navidad, dijo con una sonrisa solo parcialmente forzada. Hablando de eso, he estado pensando en eso. ¿Sobre la Navidad? Bueno, sí, admitió ella. Seguro que faltaban muchos meses, pero eran sus vacaciones favoritas. Pero eso no es de lo que estaba hablando. Estaba pensando que tal vez cuando tenga algo de tiempo libre durante mi próxima pasantía en su ministerio, podría visitarlos durante algunos de sus fines de semana en Hogsmeade. El nerviosismo que había sentido al expresar la idea se desvaneció cuando sintió el repentino estallido de emoción en él. Eso sería genial. Me alegro. Ella vaciló, no estaba dispuesta a romper el giro brillante de su conversación, pero había sido un gran día para él. También quería ver cómo te iba en general. Estoy bien, respondió lentamente. No hay mucho que pueda hacer hasta la audiencia y me gusta estar aquí de todos modos, así que supongo que está bien. Este ha sido el mejor verano que he tenido. Ella sintió que la simple verdad de sus palabras resonaba en la solemnidad pura y abierta de su sentido y eso le rompió el corazón aún más. Un tiempo tan corto de paseos por las palabras y discusiones pesadas, convirtiéndose en el mejor verano de su vida, parecía absurdo. Y todavía, la determinación se solidificó en su pecho cuando le devolvió la tímida sonrisa a Harry. Dijera lo que dijera su madre, ayudaría a Harry en su camino lo mejor que pudiera, o moriría en el intento. Sus justos sentimientos se estancaron con el pensamiento. Harry muy bien podría morir en el intento si Voldemort intentara terminar lo que había comenzado. Ella también podría, en realidad, si sus promesas hubieran sido más que palabras vacías. ¿Qué pasa con Voldemort?, preguntó ella, las palabras saltando libres delante del pensamiento consciente. No habían hablado mucho del cementerio. Aunque sabía que quería hacerlo, ¿cómo iba a transmitir el horror y el miedo que esa noche había provocado en ella? Eso ni siquiera estaba considerando que tal conversación inevitablemente lo llevaría a su casi certeza de que no iba a sobrevivir, así como a su angustiosa falta de preocupación. Parecía casi arrogante en los breves momentos que había discutido en sus cartas. No hay mucho que pueda hacer por él. Puedo esforzarme un poco más en la escuela, pero él tiene años y años más que yo. No estoy seguro de cómo se supone que debo enfrentarme a un señor oscuro adecuado. Solo estoy en quinto año. No tengo exactamente motivos para tener grandes esperanzas. No eres solo un estudiante de quinto año, dijo ella, deseando que él entendiera. Y nunca tendrás que hacerlo solo. XXX Fleur se despertó bañada en sudor frío, con el pelo enredado y aplastado sobre la cara y el pecho. Su respiración se volvió irregular y rápida mientras se limpiaba el cabello que se le había quedado atrapado en la boca. Eso era nuevo. En el brumoso vacío de la mitad del sueño, sus gritos todavía resonaban junto con el ruido sordo del cuerpo de Harry mientras caía al suelo, sin vida. Ella se estremeció, cerrando los ojos ante la imagen. Nunca pensó que añoraría las noches en que sus pesadillas simplemente reproducían su tortura en el cementerio. Se desenredó de las sábanas empapadas de sudor y se deslizó fuera de la cama. Se colgó la bata que había colocado sobre la silla de su escritorio sobre sus hombros y caminó hacia la puerta. Cuando la abrió, se encontró con el rostro preocupado y la mano levantada de su hermana. Gabrielle dejó caer la mano a un costado y la miró fijamente. «Estabas gritando de nuevo», dijo casi en un susurro. «Fue peor de lo habitual». «Siento haberte despertado», dijo Fleur, abrazando a su hermana. El calor se deslizó en el vacío que había quedado como residuo de su pesadilla. La sensación de una persona sólida en sus brazos la ayudó a aterrizar. «¿Qué está sucediendo?», preguntó Gabrielle, con la voz ahogada mientras enterraba la cara en la túnica de Fleur. «Has estado teniendo pesadillas desde que regresaste de la escuela. Y luego, de repente, Harry se queda con nosotros después de que le enviaste todas tus cartas importantes. ¿Por qué nadie me dice nada?». El último vino como un sollozo enojado, y sus puños apretaron la parte de atrás de la túnica de Fleur. Fleur apretó a su hermana y luego la sostuvo a la distancia de un brazo para encontrarse con su mirada frustrada. «Hablaré con mamá y papá mañana», prometió. «La causa de mis pesadillas es una tremenda carga. Creo que debería depender de usted si quiere saber, pero creo que primero debería pedir su opinión».
Eso no es, Gabrielle, interrumpió con una rápida sonrisa. Ya sabes cómo soy. Si pensara que nuestros padres estaban siendo condescendientes con tu edad, te lo diría en un santiamén. Necesito que confíes en mí cuando digo que es tan importante que debo preguntarles primero. Su hermana asintió, aunque podía ver la reticencia detrás de su acuerdo. En cuanto a Harry, bueno, es asunto suyo. Puede que te lo diga algún día, pero yo no puedo decirlo. Gabrielle asintió de nuevo, la insatisfacción pintada claramente en sus rasgos. Se ahogó y volvió a mirar a Fleur, con preocupación desnuda en sus ojos. ¿Estás bien? Ella preguntó. Nunca hiciste nada de esto antes de ahora. Lo estaré, hermanita, dijo Fleur, jalándola en otro fuerte abrazo. No soy un bebé, protestó Gabrielle, su voz casi inaudible mientras se enterraba en la mullida bata de Fleur. Lo sé. Te prometo que hablaré con nuestros padres mañana. Si alguna vez puedes encontrar a papá, eso es, gruñó Gabrielle, desenredándose de los brazos de Fleur. Parece que ya nunca está en casa. Voy a resolver algo. Está bien, dijo Gabrielle, volviéndose hacia su habitación. No sé cómo se supone que debo dormir ahora, se quejó mientras caminaba pesadamente por el pasillo alfombrado. Una vez que Gabrielle se encerró en su habitación, Fleur bajó las escaleras y se dirigió a la cocina. A principios del verano, había descubierto un amor secreto por los bocadillos de medianoche para asentar el estómago después de una pesadilla particularmente mala. Tal vez había algunos arándanos sobrantes que podría recoger. Caminó por los frescos pisos de madera al pie de las escaleras, giró a la derecha y pasó el oscuro comedor. Tan pronto como entró en el pasillo donde se encontraba la entrada principal de la cocina, escuchó un fuerte eco en el pasillo. Dio un respingo, sus pensamientos regresaron a donde su varita yacía inútil en su mesita de noche. Ella sacudió su cabeza. Las protecciones protegerían contra un simple intruso e incluso ella no sabía dónde estaba la piedra angular para derribarlos. Dobló la esquina sigilosamente para mirar a través de la puerta. En el rincón más alejado de la cocina, encorvado sobre un fregadero burbujeante y humeante, Harry estaba fregando vigorosamente un plato invisible. Estaba encorvado, su cabello perpetuamente desordenado aplastado en la parte delantera por el peso del vapor que se condensaba en su rostro. El horrible repiqueteo bajó la tía en oleadas, el sentido marcando el ritmo con cada movimiento furioso de sus brazos. Entró en la cocina y tragó con la boca repentinamente seca. «Harry». Él se sobresaltó y giró para mirarla, momentáneamente sorprendido escrito en sus rasgos. Apenas se registró en su sentido de él, el bajo repiqueteo creando una desarmonía sorprendente contra un repentino rubor de vergüenza. ¿Está todo bien?», preguntó ella, dando un paso tentativo hacia adelante. Él se apartó de ella, agarró una toalla del mostrador al lado del fregadero y se frotó los brazos con una ligera mueca. Él se volvió hacia ella con un intento de sonreír en su rostro. Incluso sin que su sentido gritara de desesperación, pudo ver que era tan frágil como una pompa de jabón enojada en una tormenta. «Estoy bien», intentó, sus palabras directamente en contra de la agitación que emanaba de él en oleadas. No podía dormir, así que pensé en tratar de familiarizarme con la cocina. Para el pastel de mañana. No pude encontrar todo lo que estoy acostumbrado a usar, pero creo que puedo hacerlo. Probablemente estaremos bien. Solo estaba lavando un poco. Por lo general, es bastante tranquilo y me ayuda a sentirme mejor. Luchó por mantener sus rasgos abiertos y comprensivos, negando el ceño fruncido que amenazaba con formarse ante su balbuceo inusual. Su sentido desmintió la mentira de cada palabra, el bajo repiqueteo de la furiosa corriente subterránea palpitaba más fuerte e insistentemente con cada frase pronunciada. Metió los brazos detrás de sí y trató de sonreír de nuevo. «Harry», dijo suavemente, dando otro paso hacia adelante, rodeando la gran isla en el medio de la habitación para que estuvieran en esquinas opuestas del mismo lado. Ella se congeló cuando él retrocedió ante su movimiento. Se dominó con una mueca, la corriente subterránea se hinchó mientras lo hacía. «Lo siento», murmuró. «Está bien», dijo, intentando dar otro paso. Se detuvo de nuevo cuando vio que los músculos de su cuello se tensaban y su mandíbula se apretaba, el pánico aumentando en sus sentidos antes de ser reprimido sin piedad. «Lo siento», repitió, mirando al fregadero y luego al suelo.
Luchó por respirar a través de las olas de emoción que brotaban de él en tempestuosos estallidos. ¿Cómo podía una persona sentir tanto, tan intensamente y todo a la vez? ¿Cómo se suponía que iba a ayudarlo? Pero ella tenía que ayudarlo. Se armó de valor y trató de calmarse. Si iba a apoyarlo como dijo que lo haría, eran momentos como estos cuando más la necesitaba. No todo podían ser agradables paseos por los bosques y un agradable silencio en sus claros. Sé que no todo está bien, dijo, con voz tranquila y gentil. ¿Recordar? Se sonrojó de un color carmesí profundo y se arrastró en su lugar, mirándose los pies. Quiero ayudar, continuó. Con lo que sea que esté pasando. ¿Qué puedo hacer? En lugar de responder, o incluso encogerse de hombros como ella esperaba, su sentido se arremolinó mientras pensaba, picos de sentimientos imperceptibles salpicando sus emociones. Después de un momento, sus hombros se hundieron y sacudió la cabeza. No lo sé, susurró, tirando de uno de sus brazos detrás de su espalda para pasar por su cabello desordenado. Apenas detuvo el grito ahogado que intentó escapar cuando vio la piel de color rojo brillante en sus brazos. La ligera quemadura le llegaba hasta los codos y recorría todo el camino hasta la punta de los dedos. Trató de respirar. No estaba moteado. No dejaría cicatriz. Respirar. No estaba chamuscado ni desgarrado con tendones y tendones visibles debajo de la piel agrietada. ¿Estás herido? Se obligó a salir, orgullosa de lo firme que logró mantener su voz. Comenzó de nuevo, la culpa destellando a través de sus sentidos. El agua estaba demasiado caliente, murmuró, mirando el fregadero humeante. Ella hizo una mueca, culpable de su propio edificio en el interior. Nuestra agua se calienta más que en otros lugares. Con una afinidad con el fuego, se necesita agua mucho más caliente para que podamos tomar un baño o una ducha tibios. Debería haber pensado en advertirte. Lo siento mucho. Él asintió, una sensación de intenso alivio se extendió a través de sus confusos sentimientos. Si él no quería abordar lo que había sucedido, ella no lo presionaría, sin importar cuánto su sentido común le dijera que había mucho más en lo que sucedió. Sus manos se crisparon, desesperadas por aferrarse a su cabello, a algo en esta atmósfera inestable que los rodeaba. Parecía tan perdido y de alguna manera, disminuido. Ella quería consolarlo, pero lo único, ¿quieres un abrazo? Encontró su boca preguntando sin su permiso. Eso generalmente me ayuda, cuando algo anda mal. Él la miró con total sorpresa, una fracción de la tensión se desvaneció de sus hombros. Nunca me has abrazado antes, dijo. O incluso pidió uno. Ella asintió, con el corazón en la garganta. Progreso. No parecía ser del tipo al que le gusta que lo toquen, dijo. Cada vez que te vi, noté que te esforzabas por evitar el contacto con los demás. Volvió a sonrojarse y la vergüenza se arrastró por el aire a su alrededor. No dijo que ahora entendía por qué. Comenzó, soy una persona táctil. Puedo obtenerlo genuinamente de tan pocos lugares que se ha vuelto muy importante para mí. Él la miró fijamente desde su extremo de la isla, con la boca trabajando en respuestas abandonadas. Quiero serlo, dijo finalmente, su voz casi inaudible. Es tan difícil relajarse. Se pasó otra mano por el pelo. Señora. Weasley y Hermione, son geniales, pero, ¿qué pasa si te prometo que nunca resistiré más de lo que quieres? Puedes dejarlo ir cuando quieras, y siempre lo preguntaré de antemano, sin importar cuánto lo desee. Él asintió, aunque no hizo ningún movimiento para dar un paso adelante. Probablemente también soy muy cálida, se encontró diciendo. Ahora estaba balbuceando, pero no podía parar. La temperatura de mi cuerpo es mucho más alta que la tuya. Es parte de por qué tengo tanto frío todo el tiempo. Una pequeña sonrisa nerviosa flotó en su rostro y dio un paso brusco hacia adelante, la energía nerviosa chocando con la vergüenza dentro de él. Dio otro paso y ella levantó los brazos. Había perdido la cuenta de la cantidad de veces que había necesitado reprimir el impulso de abrazar a su amigo por miedo a alejarlo. Dio un paso hacia sus brazos y apoyó la cabeza en su hombro, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura. Sus movimientos bruscos traicionaron sus nervios, pero ella todavía lo sintió relajarse un poco mientras envolvía sus brazos alrededor de sus hombros. Se quedó inmóvil, el calor corriendo a través de las ruinas de otra pared que había estado entre ellos.
Después de unos breves momentos, él tembló ligeramente en sus brazos y ella lo escuchó tragar. Él se apartó y ella dejó caer los brazos, dejándolo retroceder como prometió. Gracias, murmuró, su mirada solo se elevó brevemente para encontrarse con la de ella antes de volver a ponerse de pie. Voy a tratar de dormir un poco más. Buenas noches, Fleur. Buenas noches, Harry, dijo ella, con un cómodo escalofrío palpitando a través de ella cuando él dijo su nombre. No lo decía a menudo y cuando lo hacía, sonaba diferente a como lo decían los demás. Su acento inglés de alguna manera lo hizo más personal, como un apodo. En el momento en que él estuvo fuera de la vista, la tensión huyó de su cuerpo, sus brazos y piernas se sintieron como las extremidades de una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Se acercó al fregadero y tiró del tapón para permitir que el agua se drene. Sumergió un dedo en el agua ligeramente fría, sus ojos se abrieron cuando sintió que el agua aún estaba lo suficientemente caliente como para sacarla para su baño. Ella frunció el ceño ante el lugar que él había dejado vacante, un incómodo e indefinible hoyo formándose en lo profundo de su estómago. Harry yacía en la cama, su piel todavía extrañamente fría, incluso debajo del pesado edredón. Su mente repasó los acontecimientos de medianoche y su giro inesperado. ¿Por qué había sido tan difícil dar esos pocos pasos hacia el abrazo de Fleur? Claro, él siempre había querido abrazar a la gente como todos los demás. Normalmente y sin su extrema ansiedad. Pero su experiencia con los placajes de Hermione o los tremendos abrazos de oso de la señora Weasley lo habían dejado preocupado de que tal cosa no fuera para él. Y, sin embargo, todavía se había sentido atraído por su amigo, la persona que más sabía sobre sus oscuridades más profundas. Estaba a punto de echar a correr cuando ella lo atrapó hasta los codos en el agua hirviendo. A los Dursley nunca les había importado cuando llenaba el fregadero con agua demasiado caliente, solo les importaba si el trabajo se hacía. Sin embargo, de alguna manera, a pesar de la increíble amabilidad de los de la Cour, a veces era difícil recordar que ya no vivía en ese lugar miserable. Su abrazo había ayudado a llevar ese punto a casa, un consuelo que se desprendió de sus nervios tensos por las heridas. Toda su tensión se deshizo en sus brazos y un nudo había comenzado a formarse en su garganta. Se había alejado y casi había salido corriendo de la cocina, no dispuesto a dejar que Fleur viera un colapso total y completo. Fue agradable, pero podría ser peligroso. Se dio la vuelta. Pero había estado muy caliente.